En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Hermanos y hermanas, buenas noches. Bismillah, والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مساء الخير أحبائي. Soy el diácono Joseph, معاكم أخوكم الشماس دكتور جوزيف. برحب بكم في حصة جديدة من حصصنا. النهاردة الحصة هتكون جميلة خالص. هنتكلم عن القديس ماري مرقس الرسول، كاروز الديار المصرية ومؤسس كنيستنا في مصر. Hoy vamos a hablar y aprender la historia de San Marcos. San Marcos es el fundador de nuestra iglesia copta ortodoxa en Egipto. Primero quiero mandar a ustedes el link. Por favor, hacen like y un comentario y mandan el link del video a todos tus amigos, a tus grupos del Facebook, del WhatsApp, todos los lugares que pueden mandarlo para todos pueden estar con nosotros. Hoy es nuestra clase número 25. 25 clase, el tiempo vuela muy rápido. Gracias a Dios, espero que todos están bien. Hola, buenas noches Leti. Buenas noches a todos nuestros queridos hermanos. مساء الخير لكل حبايبنا واخواتنا. النهارده هنتعلم عن حياة القديس العظيم ماري مرقس الرسول، وكمان هنتعلم الزوكسولوجية اللي احنا بنقولها بتاعته، اللي بنصليها سواء في صلاة عشية أو في صلاة باكر. Hoy vamos a aprender la doxología de San Marcos y también un parte de la historia de la vida de San Marcos. Muy interesante porque San Marcos en nuestra iglesia es muy importante porque es nuestro padre. Es el primer cristiano que predicó en Egipto después de la ascensión del Señor Jesucristo. Todos los apóstoles empiezan a viajar a todo el mundo para predicar el Evangelio, y fue el guía del Espíritu Santo que entró a Egipto y allá predicó del Evangelio. Y también fundó la iglesia copta ortodoxa. Copta significa egipcia. La palabra copta significa egipcia. Y somos ortodoxos, rectos, no cambiamos con el tiempo. Este es el título de la iglesia. San Marcos tiene muchos títulos. Decimos San Marcos el apóstol, بنقول عليه ماري مرقس الرسول. San Marcos el evangelista, el injili. San Marcos el contemplador de Dios, اللي هو ناظر الإله. San Marcos el puro y mártir, como decimos en la misa. Mari Marcos الطاهر والشهيد. También el testigo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, الشاهد لآلام ربنا يسوع المسيح. مساء الفل بحبايبنا. كورولوس رؤوف، مساء الخير يا رونا مساء الخير، بركة كبيرة انكم تكونوا معانا. دميانا سامي مساء الخير. Ojalá por favor mandan, invita a todos tus amigos para estar con nosotros. Ok, entonces hoy vamos a concentrar sobre San Marcos. Vamos a aprender muchas cosas bonitas, interesantes sobre este santo muy importante. Déjame poner la cámara al otro lado para podamos ver en mi computadora. Aquí está. Déjame acercarlo para concentrar. San Marcos. Hoy vamos a cambiar un poquito el sistema de nuestra clase. Vamos a platicar un poquito sobre San Marcos. Un parte y otro parte. Aprendimos
un cuarto o un parte de la doxología de San Marcos. Y terminamos un parte de la doxología, regresamos a hablar un poquito sobre la vida de San Marcos y así regresamos a la doxología para no sienten cansados o aburridos. Yo pienso es más interesantes así. Ok, ahorita vamos a empezar por la vida de San Marcos, la historia de San Marcos. Están los iconos de San Marcos muy famosos. Y siempre van a encontrar en su icono dos cosas. Siempre. Número uno, el Evangelio, porque es lo que escribió el Evangelio de San Marcos. Y según la tradición de la iglesia, el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio que lo escribieron los apóstoles. Sabemos hay 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero ellos lo pusieron así, no en el orden correcto del tiempo. El primer evangelio que fue escrito fue de San Marcos. Ok, para entender. Entonces la primera cosa que siempre en su icono es el evangelio. La otra es un león. Este león tiene muchos significados. Vamos a platicar después de esto. Y después pueden los artistas que dibujan muchas cosas diferentes. Por ejemplo, aquí es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Y esta es como llega del mar o norte de Egipto, Alejandría. Y esta es la torre de Alejandría. Este icono es copto. Otro icono así, el Evangelio, el león, el Evangelio, el león. ¿Ok? Para entender cómo está el icono de San Marcos. Hola Viviana. Qué bueno que están con nosotros. Buenas noches. Buenas saludos acá, por favor. ¿Y quién más está corriendo los comentarios? Corolos, buenas noches. Buenas noches a todos. Ok, vamos a empezar. Si voy a hacer algunas preguntas para saber algunas informaciones sobre San Marcos. La primera pregunta: ¿dónde nació San Marcos? ¿Dónde nació San Marcos? Hay gente que van a decir, nació en Jerusalén, nació en Galilea, nació en Egipto, nació en Jordania. Pero todo esto no es correcto. Todo esto no es correcto. Van a saber una información nueva para ustedes. San Marcos nació en el norte de África. Nació en el norte de África. Una ciudad se llama Cirene o Keren. En árabe lo decimos Al-Qayrawan. Cirene es en español o Keren. Pero ¿dónde está esta ciudad? Ya sabemos es en el norte de África. Y una ciudad se llama Cirene en Libia. En Libia. Un país se llama Libia. ¿Saben dónde está Libia? Ahorita voy a enseñar a ustedes dónde está Libia. Esta Cirene es una de las 5 ciudades occidentales de Libia. En el tiempo de los romanos, en el tiempo de San Marcos o el tiempo de Jesús, fue 5 ciudades occidentales en Libia. Una de estas ciudades es Cirene. ¿Ok? Entonces, en el norte de África, una ciudad se llama Cirene. ¿Qué país? En Libia. Y esta Cirene es una de las 5 ciudades occidentales de Libia.
الخمس مدن الغربية. Esta es la mapa de África. Todo esto es África. Vamos a estudiar geografía hoy. Esta es el Mar Rojo. Déjame acercarlo para ustedes pueden ver. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Aquí es el Mar Rojo. El Mar Rojo separa Asia y África. Ok. El lado del Mar Rojo, Egipto. Este cuadrito es Egipto, mi querido país. Al lado de Egipto es Libia, esta parte. Entonces, nació en el norte de África, en Libia. ¿Dónde exactamente la ciudad de esta Cirene? En esta parte, donde está el puntito de la flecha. Cirene. Ese es el mar Mediterráneo, Mediterráneo, y esta es Asia. Ok, esta es Egipto. Aquí es el Mar Rojo. Tiene dos armas así para arriba, al norte. En este triángulo es Sinaí. Este triángulo es Sinaí. Si cruzamos al este, aquí, este-norte es Israel, Palestina. Aquí está, esta parte. Vamos a platicar de la vida de San Marcos. Vamos a saber que su familia movieron de Libia, llegaron hasta Israel, hasta Jerusalén. ¿Ok? Para entender dónde estamos. Ojalá hasta aquí no hay dificultades de saber. ¿Ok? Esta es la primera pregunta. ¿Dónde nació San Marcos? Entonces, ¿dónde nació? En Libia, en el norte de África. Una ciudad se llama Cirene. Esta es una de las 5 ciudades antiguas en Libia. ¿Ok? Libia es el lado de Egipto. Para saber también. ¿Ok? Otra foto también lo acercamos para ver. Aquí está. Cirene, así. Aquí está. Esta mapa es África romana, en el tiempo de los romanos. Aquí es Egipto. Y aquí es Libia, todo esto. Cirene es aquí está. Este puntito es Cirene. Otra mapa, aquí está. Si hacemos así, vamos a ver. Este es el Mar Rojo, Egipto, Libia. Y aquí es el lugar donde nació San Marcos. Y aquí si cruzamos Sinaí o llegamos en el mar Mediterráneo, vamos a llegar a Jerusalén, donde movieron la familia de San Marcos. ¿Hasta aquí está bien? Muy bien. La otra pregunta. Su fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació San Marcos? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha nació San Marcos? O vamos a decirlo con otra palabra. ¿Nació antes de Cristo o después del nacimiento de Cristo? La verdad. ¿Quieren saber la verdad? Buenas noches a Camel. Hola amigo, buenas noches. Bienvenido a nuestra clase. Ok, entonces la fecha de nacimiento de San Marcos, en verdad no sabemos exactamente la fecha. No podemos decir cuál año nació San Marcos. Entonces, se desconoce su fecha. Desconoce su fecha exactamente, no sabemos su fecha exactamente a qué fecha nació. Pero podemos saberlo a través de la Biblia. Podemos saber alrededor de la fecha
cómo nació o a cuál tiempo nació San Marcos. ¿Por qué? Fue pocos años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fecha. No podemos decir cuál año, pero sabemos, según la Biblia, de lo que estaba escrito en la Biblia, fue pocos años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta prueba? Porque se menciona de él en el momento de la crucificación. San Marcos era un hombre joven, fue un muchacho en el tiempo de la crucificación. Porque en la noche, cuando los judíos fueron a atrapar a Jesús en allá cuando estaba rezando en Getsemani, entonces encontraron un joven, y esta joven estaba tapado con una sábana, solo una sábana sobre su cuerpo. Y esta joven lo agarraron, entonces esta joven tenía miedo y dejó su sábana y corrió desnudo. ¿Por qué no, el Evangelio, lo que escribió esto fue solo San Marcos? Saben que la historia está repetida en los Evangelios. Hay cosas repetidas, por ejemplo, eventos repetidos en Mateo y después San Marcos, y después San Lucas y San Juan. Puede mencionar todos en los 4 evangelios la misma cosa, pero esta cosa de esta joven solo San Marcos lo escribió. Y la tradición de la iglesia dice, esta joven fue San Marcos. Aquí está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 51, dice: también prendieron a cierto joven que lo seguía a quién, a Jesús, cubierto con una sábana sobre su cuerpo. Pero él, que es el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese es el único lugar del Evangelio de San Marcos escribió sobre esto. Esa una foto aparece. Aquí están los judíos y los soldados fueron para agarrar a Jesús o atraparlo. Y esta joven que tenía sábana corrió desnudo, dejó su sábana porque tenía miedo. ¿Ok? Entonces esta joven, ¿quién fue? Fue San Marcos. Fue San Marcos. Por esto podemos saber que San Marcos nació después del nacimiento de Jesucristo, porque fue joven. Y cuando escribió esto, dice que fue un joven. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. La otra pregunta. La familia de San Marcos, ¿quién son? Sus papás, su papá o su padre y su mamá, ¿quién son? Y si tiene alguien de su familia conocidos o no. Vamos a dejar esta pregunta y lo regresamos cuando terminamos aprender el primer parte de la doxología de San Marcos. Aquí está. ¿Están con nosotros? Ojalá están concentrados hoy para aprender esto bonito. La doxología de San Marcos. Así, aprendemos una parte de su vida y otra parte de la doxología. Vámonos por el copto y el español. Mejor que lo dijo el español primero para que entiendan el significado, la traducción del copto. Entonces, el español dice, o el primer parte dice: Marcos, el apóstol, el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. Marcos el apóstol,
el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. Ese es el primer cuarto o el primer parte de la doxología de San Marcos. En copto, Marcos bi apostolos. Ya apostolos es apóstol. Marcos bi apostolos. Owo bi ev angelestis. Owo bi ev angelestis. Bi mesre khani emkaf. Bi mesre khani emkaf. Ente bi mono genis ennoti. Ente bi mono genis ennoti. Entonces, podemos aprender algunas palabras en esto. Ya sabemos, Marcos es Marcos, apóstolos el apóstol, angelestis es evangelista, ¿ok? Bimonogenis es unigénito. Bimonogenis significa unigénito, ¿ok? Muy bien, vamos a escuchar el tono. El tono va a estar igualito como siempre. Hola Tere, buenas noches Tere. Mariana, buenas noches. ¿Quién más está con nosotros? Buenas noches a todos. Vamos a empezar. 1, 2, 3 en copto. Y es 1, Snav es 2, Shomt es 3. Vamos a escuchar el tono. Marcos bi apostolos, owo bi eva angelestis. Otra vez. Marcos bi apostolos, owo bi eva angelestis. Bi mesre khani emkaf. Ente bi mono genes ennoti. Otra vez. Marcos bi apostolos, owo bi eva angelestis. Bi mesre khani emkaf. Ente be monogenes ennoti. Ente bi monogenes ennoti. Ente bi monogenes ennoti. Principio. Marcos bi apostolos, owo bi ev angelestis. Bi mesre khane emkaf. Ente bi monogenes ennoti. Excelente. Vamos al español. Marcos el apóstol, el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. Otra vez desde el principio. Marcos el apóstol, el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. ¿Ok? Otra vez por la última vez.
Marcos el apóstol, el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos al segundo. El segundo dice: has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra vez, estamos hablando de quién, de San Marcos. Has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saben, cada parte está dividido en 4 partes. Por esto decimos cuarto. Cada parte es cuarto. Estas 2 puntos no tienen nada de la gramática española, solo para dividir el tono. ¿Ok? Esta un parte, esta la segunda y la tercera termina hasta aquí al Hijo y ya al cuarto. Entonces, has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo, hasta aquí termina esta parte, y al Espíritu Santo, ¿ok? Para entender cómo dividimos las cosas en el tono cuando cantamos. Vámonos por el copto. El copto, ak-i, aker o oini eron. Ak-i, aker o oini eron. Heten bek ev angeleyon. Heten bek ev angeleyon. Ak et savon em eviot nem ebshiri. Nem bi ebnevma es owab. Ya nem bi ebnevma es owab, ya repetimos mucho. ¿Qué significa nebma es owab? El Espíritu Santo. Aquí es la traducción. Y al Espíritu Santo. Ok, vamos otra vez. Ak-i, ak-er o oini eron. Heten bek ev angeleyon. Angeleyon es evangelio, hasta aparece. Ak et savon emeviot. ¿Recuerdan cuando hacemos la señal de la cruz en copto? Genevran emeviot, en el nombre del Padre. Entonces, eviot es el Padre. Et savon emeviot. Nemebshiri. Nemebshiri es el Hijo, al Hijo. Entonces, emeviot, nemebshiri, nembi ebnevma es owab. Si recuerdan esta parte, van a decir la señal de la cruz en copto. Genevran es en el nombre. Genevran, emeviot, nemebshiri, nembebnevma es owab. Así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que está aquí la tradición, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vámonos a cantarlo. Ak-i ak-er o oineron hetem bek ev angeleyon, ak et savon emeviot nemebshiri nembi ebnevma es owab. Owai is nav shom. Ak-i ak-er o oineron. Otra vez. Ak-i ak-er o oineron. Hiten bek ev angeleyon.
Ak et savon emeviot nemebshiri. Nem bi ebnevma es owab. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Poquitito rápido. Ak I ake o oineron. Hitem bek ev angeleon. Ak et savon emeviot nemevshiri. Nem bi ebnevma es owab. Repetimos otra vez. Ak I ake o oineron. Hiten bek ev angeleon. Ak et savon nemeviot nemevshiri. Nem bi ebnevma es owab. Excelente. Vamos por el español. El español fácil. 1, 2, 3. Has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Otra vez. Has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la tercera vez. Has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Excelente. Muy bien. Vámonos. Dejamos esto poquito y vámonos por la historia de San Marcos. Seguimos la historia de San Marcos. Estábamos en la pregunta que dice: ¿quién son la familia de San Marcos? ¿Quién son la familia de San Marcos? Su padre. ¿Cómo se llama su padre? Su padre se llama Aristopolo. Aristopolo. Así se llama el nombre de su padre. Es un judío. Un judío. Llegó del tribu de Levi. Llegó del tribu de Levi. Sabemos los judíos son 12 tribus. Uno de los tribus es Levi. Lawi, من سبط Lawi. Yahudi, من سبط Lawi. Es muy rico, muy rico. Esta familia fue muy rico, muy rica. Tiene mucho dinero, mucho negocio. Se dedicaba a la agricultura, entonces tienen terrenos, venden cosas, semillas. Tienen mucho dinero, fueron ricos. Entonces su padre es Aristopolo, es un judío de la tribu de Levi, es muy rico, se dedicaba a la agricultura. ¿Dónde estaban? Ya sabemos, en Libia, que la ciudad se llama Cirene, en el norte de África. ¿Ok? Hasta así está bien. Vámonos por su mamá, su madre. ¿Madre de quién? De San Marcos. ¿Quién es su madre? Su madre se llama María. María, muchas Marías. Este nombre es muy bonito. María. ¿Quién es María? Una de las Marías que siguieron a Cristo. Fue una de las mujeres que los ayudaban con sus propios recursos.
Significa ofrecieron su dinero o su fortuna que tienen para servir el servicio de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo no tenía dinero. ¿Saben esto? Hasta no tiene lugar para poner su cabeza. ¿A dónde poner su cabeza? No tiene lugar a dormir. Entonces, una de las mujeres que ayudaban al Señor con sus propios recursos, recuerdan, fueron ricos, tenían mucho dinero. ¿A dónde encontramos esa información? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, número 1. ¿Qué dice? Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 discípulos, estaban con él. Y también algunas mujeres, así está. Una de las mujeres fue María, la madre de San Marcos, que habían sido sanadas. Una de esas mujeres que Jesús sanó, sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. ¿Quién es ella que tenía espíritus malignos y enfermedad? María. ¿Quién es María? Otra María. Lo que llamaban Magdalena. Entonces esta Magdalena, María Magdalena, es otra María, no es la madre de San Marcos. Fue también una de las Marías. Entonces tenemos muchas Marías alrededor del Señor. Su mamá se llama María. La madre de San Marcos se llama María, María Magdalena. Y hay otra María también que es de la familia de San Juan. ¿Ok? De la que habían salido 7 demonios. Entonces María Magdalena tenía 7 demonios. Siguieron el Señor. Otra también se llama Juana. Otra mujer se llama Juana, esposa de Cosa. Un señor tiene posesión política. Esposa de Cosa, administrador de Herodes. Por esto tenía poder. Su esposa se llama Juana, también estaba con las mujeres que estaban con el Señor. También otra se llama Susana. Y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Uno de estos, de lo que son muchas más, fue la madre de San Marcos, que se llama María. ¿Ok? Entonces ya sabemos su padre y su madre. Su padre, ¿cómo se llama? Arosto Bolo. ¿Ok? Y su mamá, María. Es muy importante saber porque nuestra iglesia, el fundador de nuestra iglesia es San Marcos. Por eso debemos saber su historia muy bien. Porque es nuestro padre que nos enseñó la fe de Cristo. Y sin él tiene el favor que nos enseñó la fe verdadera y también la vida eterna. Entonces imagínense que no llegó a Egipto, ¿cómo va a estar Egipto ahorita? Entonces gracias a Dios y el Espíritu Santo que trabajó en San Marcos, que llegó a Egipto. Vamos por la otra pregunta. Los nombres de San Marcos. ¿Qué significa? Se llama San Marcos y ya no, tiene más nombres. Entonces, esta pregunta, los nombres de San Marcos. Vamos a saber cuáles los nombres de San Marcos cuando aprendimos sobre otra parte de la doxología de San Marcos. Vámonos. Aquí está. Esa es de nuevo. Vamos a revisar lo que aprendimos. Voy a cantarlo primero en el copto y después en el español. Los primeros 2 partes que aprendimos antes. Marcos bi apostolos o bi evangeles ties. Bi meserechani emkav.
ente be monogenes enoti. Marcos el apóstol, el evangelista, el testigo de la pasión de Dios unigénito. Ac oineron heten bek evangelion. Ac etzavon emeviot nemevshiri nem bi ebnevma es oeb. Has venido y nos has iluminado a través de tu evangelio, y nos has enseñado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver algo nuevo. Este cuarto nuevo dice: nos sacaste de la oscuridad, nos sacaste de la oscuridad a la verdadera luz, y nos alimentaste, y nos alimentaste con el pan de la vida que descendió del cielo. Nos sacaste de la oscuridad, أخرجتنا من الظلمة a la verdadera luz, el nur al-haqiqi, y nos alimentaste con el pan de la vida, وطعمتنا خبز الحياة, que descendió del cielo, الذي نزل من السماء. Estoy diciendo parte español y el parte árabe. Vámonos por el copto. El copto dice: Ac enten evol gen epkaki. Ac enten evol gen epkaki. Ejon ebi o oini en mí. Ejon ebi o oini en mí. Actemon enbi oik, actemon enbi oik, ente eb onj. Actemon enbi oik, ente eb onj. Actemon enbi oik, ente eb onj. Etav i, ebe sit evol gen edve. Etav i ebe sit evol gen edve. Esas las palabras en el copto. Vamos a cantarlo. Uay, snav, shom. Ak enten evol genebkaki. Ok, otra vez. Ak enten evol genebkaki. Ejon ebi o oy nemi. Ejon. Esta señal significa vibración. Ejon ebi o oy nemi. Actemon enbi oy ente ebo onj. Etav i ebesit evol gen edve. Trato de hacerlo lento solo para pronunciar bien y después hacemos el tono más rápido. Otra vez. Ac enten evol genebkaki. Ejon ebi o oy nemi. Actemonim boik. Entonces está rápido. Actemonim boik
ente ebon itav I ebesit evol gen edve itav I ebesit evol. Por esto aquí esta señal ebesit evol rápido, itav I rápido, itav I ebesit evol, itav I ebesit evol gen edve. Repetimos otra vez. Ak enten evol gen ebkaki echon ebi o oy nemmi ak temonim bi oy ente ebon etav I ebesitevol gen edve. Excelente. Por la última vez. Ak enten evol gen ebkaki echon ebi o oy nemmi ak temonim bi oy kente ebon etav I ebesitevol gen edve. Muy bien, vamos por el español. Muy fácil para ustedes. Nos sacaste de la oscuridad a la verdadera luz y nos alimentaste con el pan de la vida que descendió del cielo. Nos sacaste de la oscuridad. Vibración. Nos sacaste de la oscuridad a la verdadera luz. A la verdadera luz. Y nos alimentaste con el pan de la vida que descendió del cielo. Es el mismo tono, no hay cambio. Nos sacaste de la oscuridad a la verdadera luz y nos alimentaste con el pan de la vida que descendió del cielo. Por la última vez. Nos sacaste de la oscuridad a la verdadera luz y nos alimentaste con el pan de la vida que descendió del cielo. Excelente. Vámonos por el otro parte para regresamos a la vida de San Marcos. Todas las tribus de la tierra, كل قبائل الأرض, fueron bendecidas a través de ti. Tabarakat bika. Fueron bendecidas a través de ti. Y tus palabras han llegado, wa aqwalak balagat, hasta los confines del mundo, el Aktar el Maskuna. Todas las tribus de la tierra fueron bendecidas a través de ti, y tus palabras han llegado hasta los confines del mundo. En copto, avechi esmo, en igri, en hitk, in igri, en hitk, in igri, en hitk. Avechi esmo, en igri, en hitk. Enje ni fili tiro. Enje ni fili tiro. Enje ni fili tiro. Otra vez. Enje ni fili tiro. Ente ebkahi. Ente ebkahi. Owo neksaji avo.
Owo nek saji avo. Sha avrix enti iko meni. Sha avrix enti iko meni. Una palabra podemos aprender de esto y van a escucharlo muchas veces. Epkahi. Epkahi significa... ¿Dónde está? Aquí está. Epkahi. Avici ismo inkhri inkhitk injeni filitiro ente epkahi. Epkahi es tierra. Tierra es los trubos de tierra. Para traducir esta parte, en el copto empezó con fueron bendecidas a través de ti, tabarakat bika, todas las tribus de la tierra. Pero por la gramática y la traducción fue correcto que empezamos todas las tribus de la tierra fueron bendecidas a través de ti. Entonces, Epkahi, esta NG en Filitiro, en Te Epkahi, fueron bendecidas, todas las tribus de la tierra, que esta parte. Entonces, está al converso. En el primer parte del copto llegó al segundo parte del español. ¿Ok? Avici ismo, enejri enjitk, injeni veletiro, ente epkahi, owo nexaji avo, shaavrex enti y comene. ¿Ok? Vámonos a escucharlo el tono. Es muy fácil. Aveci esmu enejri enjitk. Es como estás leyendo. Aveci esmu enejri enjitk. Otra vez. Aveci esmu enejri enjitk. Esta parte es rápido, muy rápido. Engene veletiro, así. Engene veletiro, engene veletiro, engene veletiro, engene veletiro, engene veletiro, engene veletiro. Entonces, aveci esmo enejri enjitk, engene veletiro ente ebkahi. ¿Ok? Owo nek saji avo, shavrex enti y comeni. Otra vez. Aveci esmo enejri enjitk, engene veletiro ente ebkahi. Owo nek saji avo, shavrex enti y comeni. Repetimos otra vez. Aveci esmo enejri enjitk, engene filitiro ente ebkahi. Owo nek saji avo, shaavrex enti y comeni. Vámonos por el español. Todas las tribus de la tierra fueron bendecidas a través de ti, y tus palabras han llegado hasta los confines del mundo. Fácil, muy fácil. Otra vez. Todas las tribus de la tierra fueron bendecidas a través de ti,
y tus palabras han llegado hasta los confines del mundo. ¡Excelente! Rápido, rápido, rápido a la historia de San Marcos, a la historia de San Marcos. Estábamos en la pregunta que dice, ¿cuáles son los nombres de San Marcos? Significa San Marcos tenía más de un nombre. Tiene dos nombres. San Marcos tiene ¿cuántos nombres? Dos. Un nombre hebreo. Aquí como en los países latinos ponen dos nombres a cada persona. Entonces, al mismo tiempo de San Marcos, también mucha gente pusieron dos nombres. Por ejemplo, Simón Pedro. Ese es San Pedro. Simón Pedro. ¿Ok? San Marcos también tiene dos nombres. El primer nombre es nombre hebreo. ¿Cómo se llama San Marcos? Juan. Juan. ¿Qué significa Juan? Que significa la ternura de Dios. De Dios muy cariñoso. Ternuro. Entonces, Juan significa la ternura de Dios. Ese es el nombre número uno. Es un origen hebreo, Juan. ¿Y cuál es el segundo nombre? Todos son inteligentes. Si se llama Juan, el otro nombre, ¿cómo se llama? Marcos. Entonces, otro nombre romano. Otro nombre romano que es Marcos. ¿Qué significa Marcos? Tornillo. Perdón, martillo. Hay un error aquí. Martillo, no tornillo. Martillo. ¿Saben el martillo que lo usan para pegar a los tornillos? Entonces, martillo. Ese es un error. Entonces, Marcos significa martillo. Un nombre romano significa martillo. Entonces, tiene dos nombres. Un nombre hebreo, que es Juan, significa la ternura de Dios. Otro nombre romano, Marcos, que significa martillo. La otra pregunta, ¿cuál fue la educación de San Marcos? San Marcos fue un joven. ¿Cuál fue su educación? ¿Qué aprendió? Primero aprendió la fe en Dios verdadero. ¿Por qué aprendió la fe de Dios verdadero? Porque fueron una familia judía. ¿Recuerdan? Hablamos de esta familia judía del tribu de Levi. Entonces aprendió la fe de Dios verdadero. La creencia espiritual y culturalmente al grado que se aflijó con la ley de Moisés y los profetas. Entonces empezó a aprender la ley de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Estas las escrituras sagradas. También memorizó las antiguas escrituras y profecías a temprana edad, cuando era muy joven, empieza a estudiar las antiguas escrituras y las profecías. Por esto, cuando escribió el Evangelio de San Marcos, usa mucho de esos conocimientos que él tenía para escribir el Evangelio según la guía del Espíritu Santo. Porque saben, todos los libros en el Evangelio fueron escritos con la guía del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo usa el talento de cada persona, de sus conocimientos, pero fue la guía de todos que escribieron la verdadera fe y la palabra de Dios. ¿Ok? También aprendió y se destacó en muchos idiomas, aprendió muchos idiomas. ¿Qué idiomas San Marcos sabe? Griego, latín y hebreo. Griego, latín y hebreo. Por esto algunas veces escribe en su evangelio esta frase o este nombre que significa así. Entonces él sabe la traducción entre idiomas. Entonces él sabe griego, latín y hebreo. ¿Ok? Muy bien. Hebreo
porque estudió las antiguas escrituras. El griego, porque el Evangelio fue escrito en griego. El latín es el idioma, como el inglés de ahorita es el idioma mundial, el latín también fue así. Otra pregunta. Tú me dijiste, Joseph, que San Marcos nació en África, en el norte de África, en Libia, en una ciudad se llama Cirene. ¿Por qué toda la historia de San Marcos fue en Jerusalén? Cuando el servicio del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta, ¿por qué la familia de San Marcos fue de Cirene a Jerusalén? ¿Cuál fue la razón? Había algunas tribus bárbaras. ¿Saben? Los bárbaros, los ladrones que llegan y atacar a los otros y robaron. Algunas veces lo mataron y sacaron todas sus cosas. Así. Entonces en Libia, en esta ciudad de San Marcos y su familia, llegaron algunos atacaron de la gente allá de Cirene. Son bárbaras, atacaron sus propiedades y saben, fueron ricos, entonces había un riesgo que pueden matarlos o pueden robaron muchas cosas de ellos. Por esto se fueron de Cirene a Palestina, su tierra original. Entonces la familia, ¿saben? Decimos que su familia es del tribu de Levi. Entonces la tierra original de ellos fue Israel o fue Palestina. Y vivieron en Jerusalén. ¿Vivieron a dónde? En Jerusalén. Esta fue la razón que escapó la familia de San Marcos y viajaron de África, norte de África, de Libia, hasta Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es su relación familiar con los apóstoles Pedro y Bernabé? Entonces entendimos de esta palabra que hay relación familiar entre la familia de San Marcos y San Pedro el apóstol. Y también un apóstol se llama Bernabé. Este Bernabé muy famoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Van a aprender muchas cosas bonitas. Y estaba con San Pablo en sus viajes. Y después se separaron. Vamos a platicar por la razón por qué se separaron después. También la historia de San Marcos. San Pedro. ¿Qué es la relación de San Pedro con la familia de San Marcos? Escuchen esto. El padre de San Marcos, que es Aristóbulo, el padre de San Marcos era primo de la esposa de San Pedro el apóstol. Entonces había conexión aquí en la familia. Entonces San Pedro, el padre de San Marcos, es primo de la esposa de San Pedro el apóstol. San Pedro sabemos que fue casado, tiene una esposa, tiene suegra. Y también el Evangelio habló que Jesús entró a la casa de Pedro y curó de su suegra cuando era enferma, estaba enferma y tenía fiebre, muy calentura. Entonces Jesús lo curó. Ok, hay una chiste, no sé, voy a decirla o no. Un chiste, una broma que dicen, ¿saben por qué San Pedro, San Pedro cuando lo dijeron que en el tiempo cuando agarraron a Jesús y lo llevaron y empezaron a decir a San Pedro, fue uno de ellos, un discípulo de ellos. Nosotros lo vimos, entonces engañó 3 veces, ¿recuerdan? Que dice, yo no sé, no lo conozco. Entonces, esa chiste dicen, San Pedro hizo esto porque Jesús curó su suegra. No sé por qué, pero así dicen. Porque siempre platican que siempre el esposo tiene problema con la suegra.
pero no es cierto, no es cierto. Hay suegras como ángeles, pero está un chiste. Entonces, el padre de San Marcos era primo de la esposa de San Pedro el apóstol. Y San Bernabé, ¿qué relación tiene San Marcos con San Bernabé? San Marcos era primo de San Bernabé. Entonces, de San Pedro, el papá de San Marcos, o el padre, fue el primo de la esposa de San Pedro. Pero Bernabé, San Marcos fue directo, primo de San Bernabé. También hay otras traducciones del Evangelio, dice, es hijo de la hermana de Bernabé, que es San Marcos. Entonces, San Bernabé, según unas traducciones, dicen que San Bernabé es el tío de San Marcos. El tío de San Marcos. Entonces, algunos dicen que era primo. Otra traducción dice que hijo de la hermana de Bernabé. Entonces, Bernabé fue el tío de San Marcos. ¿A dónde vamos a encontrar esto? En el libro de Colosenses 4:10. San Pablo manda saludos. Dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les envía saludos. Y lo mismo hace Marcos. En ese tiempo San Marcos estaba con ¿quién? Con San Pablo. Y lo mismo hace Marcos, el primo de Bernabé. Entonces San Marcos es el primo de Bernabé. Esa es una traducción. Pero hay otra traducción, dice, hijo de la hermana, que según la traducción de Beirut, الترجمة العربية بتاعتنا بتاعت بيروت بتقول إن برنابا خال أو ماركوس ابن أخت برنابا. يبقى برنابا خال ماري مرقس عشان نبقى عارفين الريليشن. Ok, esta la relación familiar de los apóstoles San Pedro y Bernabé con San Marcos, o con la familia de San Marcos. San Pedro, el padre de San Marcos, era primo de la esposa de San Pedro. Y San Bernabé, San Marcos era primo de San Bernabé, o en otra traducción, el hijo de la hermana. Entonces San Bernabé fue el tío de San Marcos. Otra pregunta. ¿Cómo creció el apóstol Marcos en la fe cristiana? Recuerdan que San Marcos fue judío. Entonces, ¿cómo sabe sobre Jesús? ¿Cómo crió en él? Y también cómo creció en la fe cristiana. En la fe cristiana. Hasta aquí terminamos. Voy a dejar esta pregunta hasta la próxima. Y ojalá entendieron bien. Déjame saludar a ustedes. ¿Cómo están, amigos? Hoy aprendimos muy bueno sobre San Marcos, algunas informaciones. Las próximas vamos a enseñar las más informaciones con fotos y con partes de películas sobre San Marcos para también si tienen hijos. Es como escuela dominical. Estamos diciendo la historia de San Marcos para todas las generaciones, chiquitos, jóvenes, grandes, aprenden sobre San Marcos y las informaciones no salen de tu memoria. Porque si tienes la figura con las informaciones, ya entra en la memoria y no sale. Siempre cuando quieren memorizar algo, lo hacen con memoria, con figuras. Esta lo aprendí hace mucho tiempo, cuando aprendí medicina, porque la medicina es difícil. Y para hacerlo fácil, dibujamos dibujos y las informaciones al lado, entonces ya entra a la memoria. Este órgano hace esto, así, síntomas y todas estas cosas y de la medicina. Entonces, si quieren enseñar a tus hijos algo, lo hacen así. Leer, ver,
escuchar, todo, usan todo el sentimientos. Todos los sentimientos para todo funcionan y no pierden la información con el tiempo. Ojalá aprenden cosas bonitas con nosotros. عجايبي حبيبي سلام ليك يا عجايبي مشتاقين لك خالص وعاوزين نشوفك خليك معانا كده في الحصص على طول ربنا معاك ويدبر امورك وسلامنا لكل حبايبنا saludos a Karen por favor un abrazo un beso y por favor recuérdanos en tus oraciones y cualquier duda pregunta o algo escríbame. Y por favor, hacen like, share, comparten el link. Esta ayuda mucho en el servicio, que llega el video a mucha gente que pueden aprender sobre nuestra fe, sobre nuestra iglesia y también sobre la historia de nuestros santos y la tradición de nuestra iglesia copta ortodoxa. Trato de hacer todo completo, que aprenden himnos, aprenden historias, aprenden sobre los santos. También las órdenes de la iglesia, el movimiento dentro de la misa, todo. Pero hacemos así, poquito a poquito, para aprender bien. No vamos a dejar ninguna parte sin aprender. Solo lo que yo quiero, por favor, comparten el link, mandan a otra gente. Y pueden compartir el link o el video en tu página o en los grupos de WhatsApp y mandan un mensaje a tus amigos también. Muchas gracias, buenas noches y por favor piden que abona en el monasterio ahorita. Yo comuniqué con él está rezando por todos nosotros. Rezan por él, que llega llena de gracia y fuerza y espíritu de Dios, que trabaja más en nuestra iglesia y adelantamos más y más cada vez con la bendición de Dios y la intercesión de nuestra Madre, la Santa María, y también el patrón de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es Santa María San Marcos. El patrón de nuestra iglesia, que es San Marcos, el apóstol, el mártir, el puro, el evangelista, el testigo de la pasión de Cristo, el templador de Dios. Todo esto son títulos de San Marcos. Buenas noches, Dios lo bendiga. Adiós y hasta la próxima semana, el sábado, cada sábado, si Dios quiere. A las 8 en la noche hacemos nuestras clases. Saludos a tu familia, por favor, de nuestra parte, de mi familia. Manda saludos a todos en todo el mundo, en México, en Bolivia, en España, en Egipto, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, en todo el mundo. Por favor, somos hermanos en Dios. Muchas gracias, que descansen, buenas noches.